Bueno, a medida que vayan llegando me van avisando si se escucha bien y si se ve bien. Activo los comentarios. ¿Se escucha? Joya. Miku siempre la primera. Bueno, vamos a ir esperando a que se sumen un par de chicos más y a las 5 vamos a ir arrancando. Les comento, los temas que vamos a ver hoy van a ser obligaciones principales, obligaciones accesorias, vamos a ver cláusula penal, vamos a ver las sanciones combinatorias o también llamadas sanciones astreintες y si llegamos con el tiempo vamos a ver también el derecho de retención. Si tienen alguna duda, como siempre, me van comentando y yo a medida que lo voy viendo las vamos respondiendo entre todos. Vi que varias comisiones ya estuvieron con prácticos, que ya vinieron muchas dudas, estos temas algunos ya los estuvieron viendo. Bueno, siendo ya casi hora, vamos a ir esperando y arrancando. Para quienes todavía no estén en el grupo que creamos por WhatsApp, alguno de los chicos por favor anote mi número o el de Tonelo o el de Dante Villani, así nos pueden hablar y los podemos agregar al grupo. Bueno, estos son los temas que vamos a dar hoy y el jueves vamos a estar subiendo la píldora en el mismo horario que hacemos los grupos a las 17 horas y vamos a dar todo lo que es obligación facultativa y lo que son las obligaciones alternativas para ya el lunes que viene poder empezar a arrancar a dar lo que son obligaciones de sujeto plural, las mancomunadas, obligaciones solidarias tanto activas como pasivas y demás. Bueno, vamos a ir arrancando con los temas de hoy. El primer tema que vamos a dar es obligación principal y obligación accesoria. ¿De qué hablamos cuando decimos obligación principal? La obligación principal es aquella prestación que se compromete a ejecutar el deudor para con su acreedor. Por ejemplo, yo me comprometo con Lucía Suter a entregarle una determinada cantidad de dinero. Me comprometo a una obligación de dar una suma de dinero. Esa obligación es la obligación principal. Bien, ¿qué pasa con estas obligaciones principales? Puede estar, como no, acompañada de una segunda obligación que va a ser la obligación accesoria. Estas obligaciones accesorias van a estar subordinadas, van a seguir la suerte de la obligación principal. Es decir, que si se extingue la obligación principal, se extingue la obligación accesoria. Es decir, que la obligación accesoria sigue la suerte, por así decir, de la obligación principal. Por ejemplo, si se torna nula la obligación principal, se va a tornar nula también la obligación accesoria. Todo lo que le pase sigue la suerte, no viceversa. Si se vuelve imposible la obligación accesoria, yo puedo seguir con la obligación principal. Bien, ¿por qué damos este tema? Porque hoy vamos a ver diversos tipos de obligaciones accesorias, como son, por ejemplo, la cláusula penal. La cláusula penal es un tipo de obligación accesoria.
¿Que en qué consiste? La cláusula penal consiste en una obligación por la cual una persona, para asegurarse del cumplimiento de la obligación, va a sujetarse a una pena, a una multa, para asegurarse el cumplimiento de la principal. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de dar una suma de dinero. Yo le digo a cualquier otra obligación, yo le digo a Lucía, bueno, dame un auto. Pero ambas pactamos en que si Lucía a mí no me da el auto, en la cláusula penal ella va a tener la opción de darme un auto y una moto. ¿Sí? Es decir, ¿en qué consiste esta cláusula penal? En que mi sujeto deudor ya sepa qué es lo que va a tener que hacer en caso de incumplimiento. Y esto también a mí me da, como sujeto acreedor, una determinada seguridad jurídica de que yo ya sé qué es lo que va a pasar en caso de que mi sujeto deudor incumpla. Es decir, yo ya sé que si a mí Lucía no me va a dar el auto, me va a dar el auto y la moto, o simplemente yo decido cambiar y en vez del auto la moto. ¿Sí? Eso es cuando hablamos de la cláusula penal. Algo muy importante es que no es que se incumple la obligación y yo decido otra obligación. La cláusula penal debe estar pactada por ambas partes, tanto sujeto deudor como sujeto acreedor, desde el nacimiento de la obligación. No es que yo, una vez que mi deudor está en mora, una vez que ya incumplió, voy a poner en juego una cláusula penal. ¿Sí? Al ser una obligación accesoria, debe pactarse junto con la principal. Vamos a ver en cuanto al objeto de la cláusula penal. ¿Qué cosas pueden ser objeto? Puede ser cualquier cosa que pueda ser objeto de las obligaciones. Como vimos en la primera clase, que para ser objeto de la obligación tenía que tener determinados requisitos, como era, por ejemplo, que sea susceptible de valoración económica, que sea posible tanto material como jurídicamente. Tiene que estar dentro del comercio y demás caracteres que vieron en la primera clase con Tonelo. Bueno, dentro de la cláusula penal, como bien dijimos, cualquier objeto que pueda ser objeto de las obligaciones. Debe estar pactado esta obligación accesoria desde el nacimiento de la obligación, sujeto acreedor y sujeto deudor. Pero no debe ser abusiva, no debe exceder el valor de la principal. ¿Por qué? De tornarse abusiva, de tornarse que ya supere los límites, acá puede entrar en juego un juez. Es decir, el juez va a poder modificar la cláusula penal si es excesiva. Bien, otros caracteres que vamos a ver, como bien dijimos que es una obligación accesoria, quiere decir que uno de los caracteres, es que es una obligación accesoria. Otro, como bien dijimos, que surge de acuerdo de partes, es decir, que al momento del nacimiento de la obligación, sujeto acreedor y sujeto deudor van a pactar esta cláusula penal. Otra cosa tenemos, es inmutable. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo no puedo cambiar. Yo no puedo al principio de la obligación decir que si no me dan el auto me dan una moto, y al momento de que mi deudor está en mora, que ya incumplió con la obligación, cambiar el objeto de la cláusula penal. No se puede. La única modificación que se puede hacer, como bien dijimos, va a ser un juez en caso de que la cláusula penal sea excesiva. Van a haber diversos artículos donde se establece si el juez puede actuar de oficio, si debe ser a pedido de partes y demás. Esos temas los pueden leer. Todo lo que es cláusula penal arranca a partir del artículo 790. Bien, entonces para un repaso dijimos, ya vimos lo que es obligación principal, lo que es obligación accesoria. Vimos que la cláusula penal es un ejemplo de obligación accesoria, que dijimos que tenía diversos caracteres, que debía surgir del acuerdo de partes, que era inmutable, que no se podía cambiar, que en caso de modificarse lo iba a hacer un juez, y también, dijimos obviamente que al ser accesoria está subordinada a la principal, y que entra en juego cuando el deudor incumple con la obligación, es decir, cuando el deudor está en mora. Por ejemplo, si yo pacté mi obligación y la obligación vencía ayer, automáticamente hoy yo tengo que empezar a cumplir con la cláusula penal. Es decir, que no hace falta que haya un pedido a un juez,
una autorización judicial. Automáticamente, al estar pactada esta obligación accesoria, si yo incumplo la principal, el deudor comienza a deber la obligación accesoria. Me van escribiendo si tienen algún tipo de duda con lo que es cláusula penal. Y vamos a ir viendo lo que es el siguiente tema. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a ver lo que son las sanciones combinatorias o también llamadas astreintες, que como bien lo dice el nombre, justamente son sanciones. ¿En qué consisten? Son medidas que va a imponer un juez para contravenir, para obligar a una de las partes a cumplir con la obligación. Es decir, estas medidas se van a aplicar van a consistir en una cantidad de dinero por día de atraso o el diverso plazo de tiempo que se establezca. Es decir, también, digamos por así decir, que es una obligación accesoria, pero acá la diferencia con la cláusula penal es que la cláusula penal estaba previamente pactadas por las partes al momento de nacer la obligación. Es decir, que sujeto acreedor y sujeto deudor se ponen de acuerdo para ejecutar una obligación y en el caso de, por ejemplo, la cláusula penal se establece de antemano. En cambio, ¿qué pasa con estas sanciones combinatorias o también llamadas sanciones astreintες? No van a estar previamente pactadas. ¿Quién las va a determinar? No van a ser las partes, sino que va a ser un juez. El juez, al momento de que le llega el caso de que había una obligación que está incumplida, ya que el deudor no cumplió con su obligación, si ve que este es el modo más fehaciente, va a poder aplicar las sanciones combinatorias o sanciones astreintες. Sí, obvio, Vicky. Si querés que vuelva a repasar el tema anterior, me decís. Bien, volvemos sobre el tema. Dijimos que las sanciones combinatorias o sanciones astreintες son medidas impuestas por un juez para contravenir, es decir, para obligar al sujeto deudor a cumplir con la prestación. Y que estas medidas que va a aplicar el juez consisten en una suma de dinero a pagar por día de atraso o por el periodo que se establezca entre las partes. Sí, vuelvo a decir lo que es la diferencia con la cláusula penal. Igual cuando yo termine el tema vamos a volver a ver las diferencias que hay entre la cláusula penal y entre las sanciones combinatorias. Una primera diferencia es que la cláusula penal va a estar pactada por las partes. ¿Y en qué momento van a pactar la cláusula penal? Al momento de constituir la obligación, ya que es una obligación accesoria, se pacta junto con la principal. En cambio, las sanciones combinatorias o astreintες se van a aplicar por un juez si considera que es el medio más fehaciente para hacer cumplir la obligación una vez que la obligación está vencida. Es decir, yo pacto una obligación, por ejemplo, con Vicky. La obligación consiste en dar cosa cierta. Ambas quedamos en que ella me va a entregar un auto rojo, modelo un Ford Ka de tal año, tal patente. Una obligación de dar cosa cierta. Es decir, que el objeto va a estar individualizado. Ahora, ¿qué pasa? Vicky incumple con esto. Pasan los días, yo me quejo porque estoy ante un incumplimiento que a mí me está generando un daño. Voy a hablar con un juez y el juez determina que para que Vicky pueda cumplir con la obligación, a modo de generarle una presión, le va a aplicar medidas combinatorias, sanciones combinatorias o astreintės. Y el juez le va a decir a Vicky, vos por cada día de atraso, por ejemplo, vas a tener que pagar 1.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que supone este tipo de medidas es que esto va a ser una presión psicológica, o sea, cada día que ella se está atrasando en pagar, va a ser una suma de dinero más grande que me va a deber a mí. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Esto tiene una finalidad de generarle una presión psicológica a la otra parte para que cumpla. ¿Se entiende más o menos cuando hablamos de las sanciones combinatorias o astreintės? Una vez que esté vencida la obligación, el juez va a determinar si las aplica o no. Bueno,
vamos a ir viendo un poco lo que son las características de estas sanciones. Como bien dijimos, son una pena, son una multa, es una pena civil. Son accesorias, ¿por qué? Porque van a depender del incumplimiento de la obligación principal. No es que yo estoy en pleno ejercicio de mi obligación y un juez me va a venir a aplicar una multa. No me puedo aplicar una multa porque yo no estoy incumpliendo con nada. Otra característica que tienen estas sanciones combinatorias es que son dinerarias. Es decir, consiste en la entrega de una determinada cantidad de dinero por día o el periodo que se establezca. El juez me puede venir a decir a mí que yo voy a deber, por ejemplo, 1.000 pesos por cada día de atraso, o me puede decir que por cada mes que yo me atrase en cumplir voy a deber 5.000. ¿Sí? Consiste en día o en el periodo que se pacte, pero siempre es dar una cantidad determinada de dinero. Bueno, también como dijimos, otro carácter es que funciona a modo de presión psicológica que se va a ejercer sobre el deudor. Bueno, y por último tenemos que son medidas provisorias, es decir, no voy a estar toda la vida con esta medida impuesta por un juez. ¿Cuándo van a comenzar a aplicarse estas sanciones, esta multa civil? Una vez, como dijimos, que el juez lo determine porque la obligación está incumplida. ¿Y cuándo va a empezar a correr el plazo para que cumpla el deudor? Una vez que a la otra parte, es decir, a la parte deudora, quien incumplió, se le notifique que se le aplicaron estas medidas, estas sanciones astreintες. A partir de esa notificación, él va a tener que empezar a cumplir. Y bueno, obviamente, si cumple con la obligación principal, ya se extingue todo esto. Vamos a ver un poco, como bien dije, las diferencias entre la cláusula penal y entre las sanciones combinatorias. Como algo en lo que coinciden, tenemos que ambas son obligaciones accesorias y que ambas van a comenzar a regir una vez que se incumple con la obligación.